Porque ya tenemos al teléfono Jesús Palacios, al que saludamos. Jesús, muy buenos días. Buenos días, Javier. Encantado. ¿Qué tal? Preparando un nuevo libro de investigación histórica con el profesor, el hispanista Stanley Payne, que esperemos que dé mucho que hablar en el momento en que realmente lo podamos tener listo y preparado. Que es como un poco por el tema muy delicado, pues una historia interminable, pero bueno, a ver si a lo largo de este año lo tenemos listo y... O sea que lo finalizáis ahora en el 2022 y tendríamos el libro para 2023. Esos son los planes. Sí, es verdad que llevamos un tiempo con él, porque los asuntos que tratamos son complejos y complicados. Hay muchas aristas y muchos perfiles. Hemos dado incluso bastantes vueltas en algunos asuntos del mismo, pero el libro estará, así que esperemos que, en fin, felizmente para todos. Bueno, pues para quienes no conozcan a Jesús Palacios, recordar que él es un periodista de amplia trayectoria, pero sobre todo un periodista de investigación que fue el primero que se atrevió a poner negro sobre el blanco lo que es la verdad del 23 de febrero. En dos libros, que si te parece, Jesús, recordamos, el 23F, el golpe del CSIC, que es del año 2000, más o menos, 2002, 2000, no sé, por ahí estamos, ¿no? 2001, finales del 2000 y en el aniversario, 20 aniversario del 23 de febrero de 1981, entonces... en enero-febrero del 2001, que es editado por Planeta, y fue un libro que no tuvo mucha distribución, porque ya la propia editorial, y esto hay que recordarlo, pues se ocupó de ello, y además que tuviste bastantes problemas judiciales, que no sé si quieres comentar. Y luego el segundo libro ya, me parece ya pasado el año 2008... El 30 aniversario. El 2011. 10 años después. Sí, 2011, exacto, que es el 23F, El Rey y su secreto, con la editorial Libros Libres, que también pues allí comentabas lo que es la realidad del 23 de febrero, que no sé si vistes ayer en la rueda de prensa del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que muchos periodistas le indicaban si esta nueva ley de seguridad nacional que reforma la antigua ley de secretos oficiales va a servir para conocer la verdad y los documentos declarados secretos del 23 de febrero, y el ministro Félix Bolaños pues ya anunció que abandonásemos toda esperanza, que los documentos que habían sido declarados secretos con anterioridad a la aprobación de esta ley iban a seguir secretos, enterrados y sellados su tumba con 7 llaves hasta casi el fin de los tiempos, y que lo único que se aplicaba a esta ley es a partir de su aprobación, que será a finales de este año del 2022. Con lo cual, no hay ninguna esperanza de que los documentos del 23 de febrero que permanecen secretos vean la luz. Pero como de tantos otros asuntos, esto es no voy a decir que es un entretenimiento, es un asunto muy serio. La ley de secretos oficiales y la desclasificación de los mismos, no solamente en España, en todos los países, son temas capitales para el conocimiento de hechos que han ocurrido y que la sociedad libre debe conocer, se puede justificar en su tiempo y en su momento, pero no se pueden mantener permanentemente bajo sellos de ocultación. En España hemos sufrido el proceso, digamos, desde la instauración democrática de la transición política española, del régimen del cambio de autoritario a la democracia, varios agujeros negros de la transición, varios agujeros negros del sistema democrático. Y en él introduzco también el asesinato de Carrero Blanco. Bueno, el asesinato de Carrero Blanco, el 23 de febrero de 1981, que has mencionado, Javier. El asunto del 11M, que es el mayor agujero negro de la democracia en España, que sigue sin esclarecerse y sin aclararse, pese a haber habido un juicio, unas condenas, pero todo eso es absolutamente cerrado en falso, como se cerró en falso el juicio de campamento, el juicio del 23 de febrero de 1981, que nos movió a algunos a investigar, algunos historiadores a investigar sobre este asunto, y que yo modestamente tengo que decir que conseguí romper lo que era el silencio oficial a través de una distorsión de hechos y de libros que se publicaban por
que se vertían historias absolutamente a través de un bosque que no te permite verla, o las hojas que no te permiten ver el bosque. Es decir, mucha información para seguir engañando y seguir mintiendo sobre el trasfondo del asunto. Yo penetro en el 23 de febrero y rompo la historia oficial, la historia políticamente bendecida. A partir de ahí cambian también los hechos. Cuando has comentado que a mí eso me costó sinsabores y persecución, entre otras cosas, fue nada menos que una querella criminal del entonces director general del Servicio de Inteligencia, el teniente general Javier Calderón, que se sintió molesto e incómodo por el libro al señalarlo a él como él prácticamente, si no el máximo responsable, uno de los máximos de la operación política e institucional del 23 de febrero. Aquella querella criminal que puso el general Calderón la perdió en las dos instancias y por lo tanto ese campo quedó despejado. Pero tuve esos sinsabores también cuando has comentado de poco recorrido del libro. Se debió a la propia traición que el grupo Planeta, el presidente de Planeta, me hizo al censurar él mismo y al separar el libro de la venta. Ese libro estaba con una distribución y venta extraordinaria. En los 5 días prácticamente de vida que tuvo, se había colocado ya en el segundo o tercer puesto de venta y difusión de libros de no ficción en España. Por lo tanto, tenía una trayectoria extraordinaria. Pero el propio presidente entonces del Grupo Planeta pues hizo un pacto con el general Javier Calderón, el jefe del Servicio de Inteligencia, en una reunión en la que estuvo acompañado del que fue ministro de Defensa, Alberto Olear, y a partir de ahí pues me entregó, digamos, que califico en una traición de un editor con su autor. Después me pidió perdón y excusas y disculpas, pero lo que había hecho, lo había hecho. Es decir, que eso está, en fin. Pero el libro, felizmente, tengo los derechos, y aunque después ha tenido una difusión más pequeña, pero bueno, ese libro... Y Jesús, ¿cuáles serían estos documentos? Estamos hablando de documentos escritos, grabaciones de audio, filmaciones del 23 de febrero que todavía permanecen clasificados como secretos, porque sabemos que esos documentos existen o por lo menos existieron en su momento, ¿no? Y quizá los más importantes y con más trascendencia histórica sean las grabaciones de las conversaciones telefónicas mantenidas esa noche entre el entonces rey Juan Carlos I y el general golpista Alfonso Armada, que grabaciones telefónicas que se realizaron desde distintos lugares, la sede de la Junta de Jefes de Estado Mayor, me parece el Palacio de Buenavista, me parece que es, ¿no? Sí. Cuando Armadas anuncia que va a título personal, que se propone a título personal para acudir al Congreso de los Diputados, y luego también las conversaciones telefónicas que se realizaron desde el mismo Congreso de los Diputados con el Palacio de la Zarzuela, con Alfonso Armada ahí dentro. Sabemos que todas esas conversaciones telefónicas se grabaron y que tienen que estar en algún lugar. ¿Tú crees que todavía permanecen o se han sido destruidas o dónde pueden estar? Bueno, ese es el gran secreto que van a seguir manteniendo. Yo debo estar convencido de que esas grabaciones no han sido destruidas y que pertenecen. Se jactó de ellas el que era entonces secretario de Seguridad, el antiguo gobernador de Zaragoza, y que es el autor de aquello del incendio de Zaragoza, de la churrería y los churros, en los que de causa del incendio, para no atribuir el incendio del Hotel Corona de Aragón, que es otro agujero negro también. Del Hotel Corona de Aragón, que es otro... Dentro de los agujeros negros grandes que ha habido en España, este se puede decir que es, claro, pequeño en relación, pero fue una catástrofe. Murieron casi 80 personas y con el tiempo, aunque ETA se lo cayó y no quiso, sí hizo una pequeña declaración de autoría, pero inmediatamente la historia oficial y la propaganda tuvo que desviar el gobierno de Adolfo Suárez y las personas que intervinieron políticamente en el hecho, desviar la atención de la sociedad para que no se viese la mano de ETA detrás de ese gran atentado, que junto con otros, bueno, han sido las masacres mayores que
que ha cometido ETA, unos mediante bombas y otros mediante incendio y demás. Pero bueno, centrándonos en lo de las grabaciones. Esas grabaciones se jactó aquel secretario de Seguridad del Estado y que se exhibieron con el propio ministro Rosón entonces, Juan José Rosón, a personas que escucharon o que vieron algunas de esas grabaciones. A todo el mundo les aconsejaron que eso era mucho mejor por el beneficio de la estabilidad y seguridad del propio Estado. Cuando hablan del Estado hablan de los partidos políticos. Y ahí se engloba el Partido Socialista, entonces era Alianza Popular, Coalición Democrática, es decir, que ha sucedido después el Partido Popular, y a la jefatura del Estado. Naturalmente que hay unos compromisos muy firmes, porque cuando el general Armada no se postula a él, el general Armada le pide a Su Majestad el Rey que sea él el jefe del Estado, el jefe del gobierno, de ese gobierno de concentración o de coalición nacional en el que el vicepresidente del gobierno iba a ser Felipe González, secretario general del Partido Socialista. No es él el que va a título personal. Como una sugerencia, cuando se acerca al Congreso de los Diputados, su amigo y secretario de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campos, es el que le dice, bueno, bien, pero vas en todo caso a título personal. No, bueno, cuando una persona y un general, eso es muy chusco, ¿no? Es que es absurdo. O sea, absurdo completamente. Se va a proponer, porque ya está pactado así, era un pacto político, institucional, que el general Armada iba a presidir ese gobierno y que había sido ya bendecido previamente por todos los líderes políticos del arco parlamentario. Pero a título personal... Y quien no le deja presentarse ante el Congreso de los Diputados es precisamente Antonio Tejero, que le dice esa famosa frase cuando le enseña el gobierno donde aparece Felipe González como vicepresidente y aparecen varios ministros comunistas, varios ministros socialistas, incluso no sé si había alguno también nacionalista. Le dice, yo, si usted quiere sacar adelante este gobierno, yo antes le pego un tiro a usted y luego me lo pego a mí. Eso parece ser que fueron sus frases, ¿no? En aquel momento. Sí, el teniente coronel Tejero es el que inicia por impulso del Servicio de Inteligencia del CSIC, que le pone todos los medios para asaltar el Congreso, retener y secuestrar a los diputados y al gobierno, y es el que después frustra la operación política institucional y que impide que se resuelva mediante ese gobierno de concentración nacional. Que eso es lo que más rabia le produjo al rey al conocer que Tejero no había permitido al general Armada entrar en el hemiciclo para ser propuesto, postulado e investido allí sobre la marcha por todos los diputados, que estaba previsto incluso que en ese momento el propio Juan Carlos I, el propio rey, se personara en el Congreso de los Diputados para cerrar ese momento, esa sesión. Bueno, las grabaciones de aquella noche, no solamente entre el general Armada y Su Majestad el Rey Juan Carlos, sino entre las diferentes capitanías, los miembros políticos que no estaban secuestrados. Hay una serie de grabaciones y de conversaciones interesantísimas que arrojarían, si no prácticamente toda la luz, sí bastante luz al respecto. Pero esas quedaron selladas, quedaron bajo el control del Ministerio del Interior y, naturalmente, deben estar como alto secreto de Estado, conservadas en alguna sección del Servicio de Inteligencia del SID entonces, PNI en la actualidad, o en alguna división militar también custodiadas y guardadas políticamente y selladas para que no se conozca su contenido. Uh-huh. Algunos papeles y algunos documentos, pese a que el CSIC destruyó una serie de documentos que había elaborado para poner en marcha como especie de edictos inmediatamente con una máquina de escribir tipo lo más electrónico que había entonces, una Composer, pero que destruyeron. En fin, bueno, hay algunos documentos, efectivamente hay algunos documentos sobre el 23 de febrero. No muchos de los que podemos imaginarnos sobre una preparación de este tipo, de esta operación política institucional, en donde está todo detallado en ese aspecto, porque fueron conversaciones orales, y ese tipo de conversaciones orales no se dejan cuando se está preparando la violación
de la legalidad democrática para volver otra vez a reinstaurarla, no se hace por escrito, básicamente. Pero bueno, hay, claro, otros agujeros negros. La actividad de las cloacas del Estado, en este caso del gobierno del Partido Socialista, del señor Felipe González, en los asuntos de los GALA, de las actividades absolutamente delictivas en la lucha contra el terrorista, a través de asesinatos selectivos, o algunos de ellos por errores y equivocados, de miembros de ETA en respuesta. Y a lo mejor, Jesús, algún atentado y alguna acción criminal que todavía no ha prescrito, con lo cual también allí el gobierno de Pedro Sánchez también está cuidando las espaldas de lo que fue el gobierno de Felipe González, porque algunas de esas actividades que sabes que se realizaron durante una etapa muy amplia de tiempo, algunas a lo mejor todavía no han prescrito algún delito, ¿no? No sé. Bueno, los delitos de ETA se declararon en cierto momento y las instituciones europeas eran como delitos que no prescriben los delitos terroristas. Imprescriptibles. Por lo tanto, tenemos cerca de 350 asesinatos que por dejadez o por desidia o por mala instrucción, en fin, tampoco los jueces en ese sentido han tenido una actividad en esos 350 asesinatos por parte de ETA que haya sido destacada para poder resolverlos. Pues hay muchos elementos que conforman estos 42 años de desarrollo de historia democrática en España que deberían ver la luz y deberían esclarecerse. Porque por paradoja es sorprendente que tanto que dicen de la opacidad de un régimen de dictadura y sin embargo del régimen de Franco se conoce en sus documentos secretos prácticamente todo. Porque Franco mantuvo un archivo como archivo personal que en realidad era el archivo de la jefatura del Estado. Ese archivo de la jefatura del Estado durante el franquismo, ese archivo ha sido accesible a investigadores, a estudiosos y a historiadores. Y los documentos de ese archivo, que pasaron a ser custodiados por la Fundación Nacional Francisco Franco, sobre la que ahora se quiere vengar por una ley de odio y de venganza a través de estas leyes de memoria histórica democrática del gobierno socialista, sin embargo, esos documentos se han hecho públicos. Y produce sorpresa al ver que los escándalos del franquismo no se pueden magnificar de ninguna forma en ese aspecto, y no estoy defendiendo con esto el franquismo, estoy haciendo un análisis puramente objetivo de que frente a una época de dictadura señalada como tal, sin embargo, no hay unos grandes escándalos. Podemos aludir en esto a las cuestiones de los ajusticiamientos y de las condenas de muerte. Todo esto se está investigando y hay acceso a través de los diferentes archivos militares, en donde se queda clarificado perfectamente cómo fueron esas sentencias y esas ejecuciones y las que hubo y no hubo. Para sorpresa de muchos, hay investigadores, hay amigos investigadores que están haciendo una labor extraordinaria y que cuando vea la luz sus trabajos a través de esos archivos militares nos sorprenderá a todos, porque lo que ha hablado la propaganda de la izquierda, de la extrema izquierda o de la rabiosamente extrema izquierda del Partido Comunista y demás, de ciento y pico mil asesinatos, ejecuciones que ellos califican de asesinatos y demás, y esto veremos que se queda reducido a una cifra entre 12 y 14.000. Y todas ellas documentadas mediante unos procesos sumarísimos que se siguieron inmediatamente después de la Guerra Civil. Bueno, quiero poner en relación el asunto de dos momentos históricos recientes en España, el régimen de dictadura del general Franco con el proceso democrático en España, en donde durante ese régimen prácticamente se conoce, básicamente de forma abierta y libre y pública, sus hechos más resaltables durante el mismo, y sin embargo del régimen democrático, es la opacidad sobre lo que han hecho tanto los gobiernos del sistema
de los partidos políticos del sistema, Partido Popular, Partido Socialista, a lo largo de estos años, que se seguirán tapando en opacidad todos estos hechos. Seguirán con este anteproyecto de ley que aprobó ayer el Consejo de Ministros. Todo esto va a seguir tapado y oculto. Pero yo a nuestros oyentes les invito que si quieren conocer la verdad, bueno, que se publicó ya en el 2001, 2011, de lo que fue el 23 de febrero, que lean que los libros de Jesús Palacios, el 23F, el golpe del CSIC, y el 23F, el rey y su secreto, y también que lean los libros que han publicado Fernando Muniesa, el archivo amarillo y la cara oculta del Estado, este último en la editorial Actas, de nuestro común amigo Luis Valiente, y también el libro de la España otorgada que escribió con el coronel Camacho, porque otro de los documentos del 23F que se tendría que conocer en su integridad sería el famoso informe Jáudenes, que es el informe que lleva por nombre el del coronel Juan Jáudenes, que lo redactó, que fue un intento de lavado de cara respecto a la responsabilidad de los servicios de inteligencia en el golpe de Estado, pero un informe que no se ha publicado todavía en su integridad y donde tienen que aparecer los informes que de su puño y letra firmaron los agentes que estaban operativos aquel día. Era lunes 23 de febrero del 81. Y entonces ahí está el informe de puño y letra, 4 folios, que escribió nuestro común amigo y compañero también en esta emisora, Diego Camacho, que no se guardó una copia y que donde él contaba realmente pues todo lo que sucedió. Bueno, es el gran punto de inflexión y eso es lo que cambia realmente la historia. Así que eso oficialmente hay una verdad oficial políticamente correcta que no van a querer nunca reconocer porque son sus vergüenzas públicas que afecta desde la jefatura del Estado al núcleo de los partidos políticos y hay una verdad real, objetiva, que es lo que ocurrió y eso es lo que hemos desvelado básicamente. Y como muy bien dijo una de las personas que ha conocido como él dice, al 100%, al 100%, todo lo que ha habido detrás del 23 de febrero con el periodista y académico Luis María Anson, que yo me había acercado al 70-80% de la verdad. Bueno, el general Armada dijo que de lo único serio que se había publicado al respecto del 23 de febrero habían sido mis libros, ¿no? Pero de verdad, por fortuna, prácticamente del 23 de febrero en ese aspecto lo conocemos todos y lo que fue esa tramoya instada desde la jefatura del Estado y por los partidos políticos, el servicio de inteligencia, para llevar a cabo un reajuste del propio sistema democrático, la eliminación del presidente Suárez y con el reajuste de unos partidos separatistas, nacionalistas, desbocados ya, que lo que estaban clamando era abiertamente por la segregación de España, por el independentismo, ¿no? Termino con esto para Javier. La ley de secretos oficiales de cualquier país es siempre el gran tabú que deben mantener los gobiernos que se camuflan en seguridad del Estado para que no se conozcan hechos que son en muchas ocasiones, en muchos aspectos, delictivos. Pero ocurre en España y ocurre en todo el mundo. Y con la ley de secretos oficiales, que puede parecer a algunos una vergüenza, es una ley del franquismo, esto es una ley del 68, reformada o con, en algún aspecto, 10 años después, ya en democracia, aunque antes de que se sancionara la Constitución en el año 78. El Partido Popular intentó en 1997, también se vino hablando de aquello, de una ley de reforma de secretos oficiales y prácticamente 30 y tantos años después volvemos con lo mismo. Es decir, es una canción, es cansino en el aspecto de la nueva ley de secretos oficiales. Seguirá siendo exactamente igual y no permitirán que haya un acceso público de una difusión de secretos oficiales o de altos secretos o de máximo secreto que conozca la sociedad, para vergüenza de quienes los han protagonizado. Y si se desvelan algunos documentos, saldrán, como suele hacer la CIA o algunas de las agencias norteamericanas, que no tienen una ley de secretos oficiales, que los puede tener desde 70 años, y con tanto que han hablado desde Trump a Biden, de que han desclasificado miles de documentos sobre el asesinato de Kennedy y no conocemos realmente la tramoya oficial
de cómo el sistema norteamericano se tramó una operación política para asesinar al presidente Kennedy. Y lo que han soltado ha sido poco menos que cosas anécdotas respecto al mismo. Jesús Palacios, muchas gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias, Javier.